En un cálido día de verano, después de un huracán, la temperatura global cayó bruscamente 20 grados. Sabía que el fin del mundo se acercaba rápidamente. Estaba tan segura de ello porque había vivido esto una vez en mi vida anterior. La repentina caída de temperatura parecía ser una señal. Un mes después, un nuevo virus se extendió rápidamente entre la gente. Los infectados se convertirían en zombies sin pensamiento, que solo sabían morder por instinto de alimentación en un corto periodo de tiempo. Así, los humanos se encontraron en una situación peligrosa. El clima era extremadamente frío y había escasez de alimentos. Un gran número de personas murieron de frío y hambre. Y los suministros que había conseguido con tanto esfuerzo fueron tomados por mi amiga de la infancia en su totalidad. Me encerró fuera de la base, con una expresión feroz en su rostro. Santing. Ya estoy harta de tu falso semblante. Hemos crecido juntas, ¿por qué todos te quieren? Trabajamos en la misma empresa, pero tu ingreso son 3 veces los míos. ¿Por qué? Antes de ser completamente devorada por la horda de zombies, el último pensamiento que cruzó por mi mente fue: si pudiera volver atrás, me alejaría definitivamente de Du Xiaoxiao. Du Xiaoxiao y yo éramos amigas de la infancia. Pasamos juntos la primaria, la secundaria y el instituto. Después de la Universidad Entrance Examination, fui a estudiar a la ciudad de Ai y luego, lógicamente, me quedé allí a trabajar. Y Du Xiaoxiao se quedó en nuestro pueblo natal. Me enteré de que se casó y tuvo hijos después de graduarse del instituto, y su vida parecía tranquila. Pero un día, Du Xiaoxiao vino a buscarme desde el pueblo natal. Dijo que su marido la golpeaba y que apenas había logrado escapar. Recordando nuestro antiguo vínculo, la invité a compartir mi alquiler y la recomendé a mi empresa de trabajo. Debido a que no tenía suficiente educación, solo podía hacer trabajos básicos y sus ingresos eran mucho menores que los míos. Pero no imaginé que mi ayuda bondadosa se convertiría en una razón para que me odiara y envidiara. Después de confirmar que había renacido, solicité mis vacaciones anuales lo más rápido posible, luego devolví el alquiler, empaqué mis pertenencias y me subí al tren que salía de la ciudad de Ai. No es que fuera bondadosa y decidiera perdonar a Du Xiaoxiao, sino que no podía perder el tiempo en ella. Los próximos meses, cada minuto y cada segundo serían preciosos. Abrí la plataforma de vídeos cortos y busqué a un influencer que había seguido antes. Era un corredor inmobiliario en una pequeña ciudad alejada y a menudo publicaba información sobre la venta y alquiler de propiedades. A principios de mes, publicó un video de una casa en venta. Era una villa, construida y decorada con mucho gusto. El único inconveniente era que la villa estaba ubicada en una montaña. El pueblo más cercano estaba a más de 30 kilómetros y la única ruta de conexión con el exterior era un puente colgante. Aunque el transporte diario era muy inconveniente, cuando llegara el fin del mundo, esto se convertiría en su mayor ventaja. Después de años de ahorrar y trabajar arduamente, tenía 70,000 yuanes en mi cuenta bancaria. Si quería comprar una casa en la ciudad de Ai, ni siquiera podía reunir el pago inicial. Pero esta villa solo costaba 80,000 yuanes. No había problema en pagarla de una vez. Según el corredor, un rico empresario se había dado el capricho de construir una villa para disfrutar de una vida campestre retirada, pero no se había acostumbrado a vivir allí después de un tiempo, así que decidió venderla a un precio bajo. Los ricos son así de caprichosos. Decidí al instante, me la llevo. Pero soy un poco tímida, ¿podría ayudarme a encontrar a algunos trabajadores diligentes para construir un muro alrededor de la villa? El joven corredor estaba tan ansioso porque no me arrepintiera que me llevó de un lado a otro y en solo un día terminó todos los trámites. Además del precio de la casa, le di un sobresueldo de 2,000 yuanes. Él me prometió con vehemencia que haría un buen trabajo. El rico empresario era una persona que le importaba la calidad de vida, y la casa estaba bien equipada. No solo tenía un generador independiente, sino que también había un pozo en el patio, lo que podía satisfacer las condiciones básicas de vida. Con el pretexto de que podían haber fieras en el bosque, pedí a los trabajadores que construyeran un muro 2 veces más alto que el normal, y luego pedí a algunas señoras mayores que limpiaran completamente la casa. Después, rápidamente me mudé con mis pertenencias básicas. En el campo, no había disputa sobre tierras de construcción. Encerré un patio muy grande y hice construir un invernadero en el patio, y en el otro lado, construí un gran corral para cerdos y unos cobertizos para gallinas y patos. Los trabajadores me miraban con una expresión indescriptible. Una bonita villa se había convertido en algo ridículo. Pero a mí no me importaba en absoluto. Después de todo, cuando llegara el fin del mundo, lo más importante sería poder llenarse el estómago. En el invernadero,
sembré maíz en una mitad y semillas de verduras en la otra. Transplanté 2 árboles de melocotón de un frutero y compré un par de lechones, 10 pollitos, 10 patitos y 2 parejas de conejos en el mercado. También compré pienso para gallinas, patos y cerdos y llené una habitación con ellos. Al mismo tiempo, llegaron los estantes que había comprado en línea. Los monté en la habitación que había preparado de antemano y luego compré 10 grandes neveras llenas de todo tipo de mariscos, carnes y pescados. Después de hacer esto, llamé al dueño del supermercado del pueblo y pedí una gran cantidad de suministros. Arroz, harina, aceite, sal, condimentos, jamones, conservas, coles fermentadas, instant noodles, chocolate. Todo lo que pudiera conservarse durante mucho tiempo era bienvenido. Además, artículos de uso diario como papel higiénico, toallas femeninas, jabón, champú, gel de ducha e incluso toallas y fregaderos, los compré por cajas enteras. Debido a que pedía demasiadas cosas, el dueño del supermercado tuvo que hacer algunas compras adicionales. Me preguntó indirectamente qué tipo de negocio iba a hacer. Con una expresión seria, le dije que se trataba de un secreto de defensa nacional y militar y que no podía decir más. El dueño se mostró respetuoso y, efectivamente, no preguntó más. Además, encontró a 2 repartidores fuertes que me ayudaron a entregar los productos gratuitamente. Estaba tan ocupada todos los días que no tenía tiempo para preocuparme por otras cosas. Naturalmente, no sabía que durante este tiempo, Du Xiao estaba loca por buscarme. Después de devolver el alquiler, el dueño de la casa vino a recoger las llaves. En ese momento, Du Xiao acababa de regresar de un viaje de negocios y encontró sus cosas tiradas afuera sin razón aparente. Estaba muy enojada y me llamó, pero se dio cuenta de que la había bloqueado y eliminado de todas mis listas de contacto. Debido a que mi ingreso era alto y me sentía compasiva hacia Du Xiao, considerando que tenía que pagar alimentos y otras cosas después del divorcio, yo siempre pagaba el alquiler, los servicios públicos y los gastos diarios. Du Xiao vivía sin preocuparse por nada, nunca había pagado nada voluntariamente. El alquiler en la ciudad de Ai no era barato. Perdiendo a alguien como yo que pagaba todo, por supuesto que no se resignaba. Después de rogar prestado el teléfono de otras personas, finalmente pudo contactarme. Me preguntó con impaciencia, Santing, ¿dónde te has ido? ¿Por qué has devuelto el alquiler? Le respondí con calma, estoy de vacaciones y salí a viajar. Y por supuesto que devolví el alquiler porque planeo comprar una casa. Du Xiao suspiró con sorpresa y dijo incrédula, ¿estás loca? ¿Quieres comprar una casa? ¿Sabes cuánto cuesta la vivienda en la ciudad de Ai? ¿Puedes permitírsela? En estos últimos años, he ahorrado varios millones de yuanes. No hay problema en comprar una casa pequeña de una vez. Por supuesto que sabía que el precio de la vivienda en la ciudad de Ai era exorbitante y que con mis ahorros y mi capacidad no podía permitírmela. Pero dije eso intencionadamente. Como era de esperar, al escuchar esta respuesta, Du Xiao se volvió más emocionada. ¿Qué voy a hacer ahora que has devuelto el alquiler? Llama inmediatamente al dueño del alquiler y renueva el contrato. Puedes hacer lo que quieras, ¿qué me importa? No la atendí y colgué el teléfono para seguir trabajando. Después del fin del mundo, el clima sería frío durante al menos un año, no era adecuado para el cultivo de los cultivos. Ya había acumulado muchas mantas y ropas gruesas. Había una chimenea y un aire acondicionado en la habitación, pero el invernadero y los cobertizos para gallinas, patos y cerdos necesitaban algunas medidas de aislamiento térmico. Pegué el algodón aislante y las placas de espuma en el interior de los cobertizos con un pistolón de clavos, luego cubrí el exterior con tela plástica y finalmente presioné con tablas y ladrillos. Teniendo en cuenta que habría muchos días lluviosos en el futuro, también instalé luces de complemento y un termostato. Por la tarde, recibí 2 paquetes de correo muy grandes. Debido a que había avisado con anticipación, el repartidor me entregaría el paquete directamente en el puente colgante y luego me llamaría. Yo iría a recogerlo con mi triciclo. Esta vez, eran medicamentos. Compré casi todos los medicamentos que se podían encontrar en el mercado. Después del fin del mundo, los medicamentos se convertirían en algo más precioso que el oro. Con estas compras, mis fondos se gastaron rápidamente, pero no me importaba en absoluto. Incluso si gastaba los 70.000 yuanes de mi cuenta, todavía tenía tarjetas de crédito. Un mes después, estas tarjetas se convertirían en inútiles. Nadie se preocuparía si los números en ellas eran positivos o negativos. Viendo cómo la villa se llenaba día a día, me sentí más segura. Esta vez, no tenía que depender de nadie, no tenía que complacer a nadie. Podía vivir bien sola.
El último día de julio comenzó a llover torrencialmente. La tormenta duró 3 días y 3 noches sin parar. Después de que esta tormenta terminara, el verdadero fin del mundo llegaría. Me envolví con un poncho y caminé con dificultad a través del lodo. Con una motosierra, corté las cuerdas del puente colgante. Después de cortarlo, la villa se convirtió en una isla. A partir de entonces, tendría que pasar el tiempo sola. Pero no me sentía triste. A veces, el corazón humano era más aterrador que los zombis. Volví a la villa, limpié como de costumbre los cobertizos de gallinas y patos y el corral de cerdos, y les di más pienso. Finalmente, tuve tiempo para sentarme y comer algo. Me hice una taza de fideos, les agregué algunas cebas y corté 2 rebanadas de jamón. Había un televisor en la villa, pero la señal no era muy buena. Solo podía recibir algunos canales. Mientras comía, escuchaba las noticias y supe que esta tormenta parecía ser global y que la temperatura seguía bajando. Los expertos predijeron que el clima anómalo de este año inevitablemente causaría una disminución de la producción de cultivos y un aumento del precio de los alimentos. Hasta el 5.º día, la tormenta finalmente se detuvo. Pero el cielo no se aclaró y la temperatura no subió. Vi algunos fragmentos de información en el televisor y el móvil. En un lugar, una enfermedad loca se estaba propagando, un hombre estaba mordiendo a su compañero en la calle, en un vecindario, una extraña enfermedad había estallado y muchos residentes estaban caminando por las calles con una clara tendencia a atacar. El virus comenzó a extenderse. 2 días después, la situación se descontroló completamente. El televisor perdió la señal y la pantalla estaba llena de estática. En la radio, ocasionalmente se escuchaba un sonido, pero casi todo era para recordar a la gente que se mantuviera en casa y esperara el rescate, sin más información efectiva. Esta catástrofe global era la primera vez que todos los países la experimentaban. Nadie tenía experiencia para enfrentarla. Había previsto que esto pudiera suceder y había comprado con anticipación un viejo reproductor de discos y un gran cesto de discos piratas. Incluso si viera un disco cada día, podría pasar varios años viendo. Además, no estaba tan desocupada. Después de todo, en lo que respecta a la cría y el cultivo, era una novata y tenía mucho que aprender. Las clases en línea descargadas con anticipación y los libros comprados me darían mucho que estudiar. Por suerte, las gallinas, los patos y los lechones se portaban muy bien, comían, bebían y engordaban. En cuanto a los 2 pares de conejos, no hace mucho que los compré y ya noté que el vientre de una de las hembras se había hinchado, probablemente estaba embarazada. Recordaba vagamente que los conejos eran muy proclives a la reproducción. Si los criaba bien, no me faltaría carne en el futuro. Esta villa estaba ubicada en un lugar apartado, lejos de las ciudades y pueblos, con casi nadie habitando cerca. Ahora que había cortado el único puente colgante, probablemente solo las aves con alas podían llegar. Durante este tiempo, mi vida fue llena y tranquila. Ocasionalmente, cuando me despertaba en mitad de la noche, me sentía un poco extraña, como si no estuviera en el fin del mundo. Pero el mundo exterior estaba realmente en un aprieto. Recibí otra llamada de Du Xiaoxiao. Llamó con un número desconocido y dijo con voz apremiante: Santing, ¿ya regresaste a la ciudad de Ai? ¿Dónde estás? Estoy rodeada de zombis, ayúdame a salir inmediatamente. Acerqué el auricular al sartén para que escuchara el sonido del carne asada que se cocinaba. No tengo tiempo, que Dios te bendiga. Antes de renacer, nunca me había dado cuenta de que Du Xiaoxiao era una persona con tanto celo. Pero ahora que lo sabía, necesitaba darle el mayor estímulo posible dentro de mi capacidad. Ignorando los gritos histéricos de Du Xiaoxiao al otro lado, envolví la carne de cerdo asada con lechuga, la mojé en salsa y la metí en la boca. Era tan deliciosa que daba ganas de tragarse la lengua. La vida solitaria no era aburrida en absoluto. Toda la mañana, pasaba mucho tiempo alimentando a los animales domésticos, limpiando y cuidando los cultivos en el invernadero. Estaba ocupada todo el tiempo. Una vez leí en un libro: los cultivos no engañan. Si trabajas duro, obtendrás una recompensa. Creo que tiene razón. Con el paso de los días, mi piel se volvió áspera, me formaron callos en las palmas de las manos y a menudo tenía ampollas en los pies. Pero mi fuerza aumentó, mi resistencia mejoró y me volví más ágil y hábil. Me gustaba este cambio. Después de todo, en el fin del mundo, la apariencia no podía alimentarme. Lo que importaba era la fuerza. La temperatura siguió bajando. Un día, al levantarme temprano y abrir la puerta, vi una capa de nieve blanca en el patio. Este invierno llegó más temprano que nunca. Esto no era una buena noticia.
El frío y el hambre harían que la situación de supervivencia de los humanos fuera más difícil. Ya había experimentado todo esto una vez en mi vida anterior. La ciudad de Ai era una ciudad de primer nivel, con una gran densidad de población. Especialmente en el vecindario donde yo vivía, la tasa de ocupación se acercaba al 100%. Después de que el virus de los zombies estallara, Du Xiao y yo casi quedamos atrapados en medio de una horda de zombies. Esperamos en la casa durante más de 2 meses, comiendo todo el alimento que pudimos encontrar. Estábamos fríos y hambrientos y estábamos a punto de quedarnos sin salida cuando finalmente llegó un equipo de rescate. Se llamaban el Cuerpo Libre, tenían equipo y armas y, con la excusa de recibir a los no infectados, nos llevaron a una base de acogida. Pero los días siguientes no fueron mucho mejores. El rescate de estas personas no provenía de la bondad. El funcionamiento de la base necesitaba una gran cantidad de trabajadores, y nosotros éramos los elegidos. Había muchos más maos que comida. Para comer, había que trabajar. Normalmente, después de un día de trabajo agotador, lo que se obtenía era solo un taco miserable y una taza de conge tan clara que se podía ver el reflejo. Por la noche, dormíamos en una gran cama compartida. En los momentos en que los recursos eran más escasos, 3 personas solo tenían una manta. Pero para sobrevivir, había que quedarse aquí. Fuera, los zombies vagaban por todas partes y el viento helaba. Era imposible sobrevivir. Subí al techo de la villa y observé el entorno con unos prismáticos. 2 meses después del fin del mundo, no había encontrado ningún zombi cerca. De vez en cuando, había algunos zombis caminando al otro lado del río, pero no me preocupaba en absoluto. Había una distancia de más de 10 metros entre las 2 orillas y debajo había un río rápido. Sin alas, no podían cruzar. Pero no se podía evitar lo que tenía alas. Unos días después, una mañana, un helicóptero voló con dificultades a baja altura durante mucho tiempo y finalmente se estrelló cerca de la villa. Dudé mucho, pero finalmente decidí salir a echar un vistazo. En caso de que los pilotos hubieran muerto, el olor a sangre podría atraer peligro. Me puse todo el equipo de rugby, tomé un hacha de incendios y salí en mi triciclo. Había 2 personas en el helicóptero. Cuando llegué, una de ellas ya había perdido la vida, y la otra estaba tumbada en la nieve, con una larga estela de sangre debajo de ella. El triciclo solo podía llevar una persona a la vez. Cargué el cuerpo y lo llevé hasta el borde del acantilado y lo arrojé. Cuando volví, la otra persona ya había recuperado el conocimiento. Se apoyaba en una piedra, tenía sangre en la cabeza y en el pecho y me miraba con mucha cautela. Y cuando vi su rostro, me quedé tan sorprendida que no pude decir nada. Conocía a esta persona. Se llamaba Chen Yu, también era de un cuerpo armado. Por alguna razón, después del fin del mundo, aparecieron muchos grupos como este. No pertenecían al Ejército Nacional, estaban entre lo formal y lo informal, construyeron muchas bases y acogieron a refugiados de diferentes lugares. Chen Yu era el líder de otro cuerpo armado y también era un tema de conversación popular entre nosotros, los trabajadores. Después de un día de trabajo, acurrucados en las camas frías con el estómago vacío, lo que más hablábamos era de Chen Yu. He oído que en esa base se come muy bien. Hay arroz y pan todos los días y se come carne al menos 3 veces a la semana. Me encantaría ir a la base de Chen Yu. Todos queríamos vivir en un lugar donde se pudiera comer bien, pero era imposible. Las bases eran independientes entre sí y los trabajadores también se consideraban un recurso, sin demasiada libertad. Yo conocía a Chen Yu, pero Chen Yu no me conocía. En primer lugar, él era una persona pública y había venido a nuestra base varias veces. En segundo lugar, me había salvado. En aquel entonces, no solo teníamos que hacer varios trabajos en la base, sino que también teníamos que salir en turno a buscar suministros. Tomábamos el vehículo de la base y iban a un lugar determinado, ya sea un supermercado o un almacén. Cada persona tenía un bolsillo y llenaba cuanto podía en el tiempo establecido, luego volvían al vehículo y se retiraban juntos. Si se encontraban con zombies, era cuestión de suerte. Esa vez, yo y otra chica joven quedamos atrapadas en un almacén por zombies. Si fueran zombies normales, saldríamos corriendo. Después de sobrevivir en el fin del mundo durante tanto tiempo, no éramos débiles. Pero ese zombi era de un tamaño extraordinario, tenía más de 1,90 m de altura y los músculos de los brazos hinchados, era muy feroz. Daba la impresión de que antes de morir era entrenador de fitness o boxeador profesional. Frente a un zombi de este nivel, no había posibilidad de salir por la fuerza. Pero el tiempo de retiro llegó. Escuchamos el sonido del motor del vehículo abajo y estábamos desesperadas.
Y lo peor es que el zombi nos había detectado. Justo cuando estábamos a punto de luchar con desesperación, Chen-yu apareció. Abrió el cráneo del zombi con un hacha y lo pateó escaleras abajo. Luego, la chica y yo regresamos a la base en el vehículo de Chen-yu. Chen-yu también hizo que su equipo nos diera algunos suministros. En la base, la regla era que si no se traían suministros después de salir, no se podía comer al día siguiente. No soy una persona muy agradecida y no me iba a dedicar a pagar la deuda de gratitud sin pensarlo 2 veces solo por ser salvada una vez en mi vida anterior. Pero había algo que estaba muy claro. Chen-yu no podía morir. No solo porque era una buena persona, sino porque antes de morir en mi vida anterior, supe un secreto. El líder detrás del Cuerpo Libre era en realidad una fuerza extranjera. Habían construido muchas bases de acogida con el objetivo de dividir a China en medio de la catástrofe natural. Y Chen-yu era un espía del ejército. Pero la alta dirección de la base había recibido una denuncia secreta y había comenzado a sospechar de su identidad y planeaba eliminarlo. Entonces, Chen-yu tenía que vivir. Al menos, tenía que vivir para llevar de vuelta la información que había obtenido. Aunque no soy una persona con un gran sentido de moral, en asuntos importantes como este, sé distinguir lo correcto de lo incorrecto. Tal vez mi imagen con el hacha y todo el equipo de protección era demasiado extraña. Chen-yu no habló durante mucho tiempo. Tuve que explicar, tu compañero ya ha muerto. No es adecuado dejarlo aquí. Lo he enterrado. Chen-yu preguntó, ¿quién eres? Soy una residente que vive cerca. He oído ruido y he venido a ver. ¿No tienes miedo de los zombis? No hay zombis aquí. Señalé el acantilado. El puente se rompió y los zombis no pueden pasar. ¿Cómo estás? ¿Puedes caminar? Chen-yu intentó levantarse varias veces, pero no pudo. Entonces, lo llevé de vuelta a la villa en mi triciclo. Había algunas botellas de agua mineral y galletas comprimidas en el helicóptero, también las traje. Ahora, la comida era muy preciosa y había que ahorrar. Chen-yu estaba bastante herido. Tenía una herida en la cabeza y muchas otras en el cuerpo. Haberse salvado de un accidente de helicóptero era una suerte. Yo solo tenía algunos medicamentos básicos. Chen-yu se atendió la herida por sí mismo y me pidió prestado una ropa limpia. Gracias. Tal vez debido a que había sido demasiado tranquila durante el camino, Chen-yu se mostró un poco extraño. ¿No tienes nada que preguntarme? En realidad, no tenía nada que preguntar. Había vivido una vida extra, había muchas cosas que sabía más que él. Pero para disipar sus dudas, le pregunté de manera cooperativa, ¿eres del ejército? El televisor y la radio no tienen señal y no sé cómo está el mundo afuera. Chen-yu dijo que era de la base de acogida de la ciudad de Ai y que había salido esta vez para rescate, pero el helicóptero había tenido un problema. Hice una expresión de sorpresa. ¿Hay una base de acogida en la ciudad de Ai? ¿Puedo ir? Chen-yu negó con la cabeza. Aquí es seguro y no te falta comida. No es necesario irte. La vida en la base no es tan buena como crees. Era la verdad. Es verdad. Sonreí, normalmente, me gusta estar sola. No me adaptaría bien a vivir en comunidad. Preparé media habitación en el primer piso para que Chen-yu se curara. Era solo media habitación porque todas las habitaciones de la villa se habían convertido en almacenes, llenas de suministros. Incluso en la habitación donde yo dormía, había pilas de conservas y papel higiénico. Después de instalar a Chen-yu y dejarlo descansar, cerré la puerta y fui a ver a los conejos. Los 2 pares de conejos en la jaula habían dado a luz. Era demasiado frío afuera, así que los trasladé temporalmente a la casa. La capacidad reproductiva de los conejos era sorprendente. En esta camada, las 2 hembras habían dado a luz 11 conejitos, que aún no habían abierto los ojos. Mientras trabajaba, ordenaba mis pensamientos en mi mente. Según la línea de tiempo, Chen-yu se había ascendido recientemente al nivel de líder de la base y probablemente aún no era sospechoso. ¿Debía advertirle que podría haber un traidor en su equipo? Incluso si se lo decía, ¿me creería? Y había otra cosa. En mi vida anterior, cuando Chen-yu cayó en el accidente del helicóptero, nadie lo ayudó. ¿Cómo sobrevivió en un lugar desértico y frío? Mi existencia ya era una variable. ¿Habría más variables? Por la noche, hice arroz y corté jamón. Le llevé una porción a la habitación de Chen-yu y yo comí en el salón como de costumbre. En el televisor se estaba reproduciendo una película del fin del mundo, con volcanes, tsunamis, monstruos mutantes y humanos huyendo. Esta escena era un poco realista. Eché los restos de comida en el comedero de los cerdos,
lavé el plato y saqué el pienso del trastero. Después de alimentarme, había que alimentar a las gallinas, patos y cerdos. Esto era lo que hacía todos los días. Chen Yu abrió la puerta sin que yo me diera cuenta. Me miraba en silencio y de repente dijo, «Eres demasiado despreocupada». Por supuesto que no confiaría fácilmente en un extraño, pero una persona elegida por el país como espía, en términos de calidad, le daría un poco de confianza. Además, Chen Yu no se quedaría aquí demasiado tiempo. Tenía cosas más importantes que hacer. No existía una relación de competencia por los recursos entre nosotros. Chen Yu señaló los suministros apilados en la habitación. Parece que sabías desde antes que el fin del mundo estaba llegando. Hice una expresión de sorpresa intencionada. ¿Cómo es posible? ¿Quién podría predecir esto? Pero no eres de X condado. Chen Yu fue directo al grano. No hablas con acento y no pareces muy experimentada en el trabajo agrícola. Estás sola en este lugar apartado y has acumulado muchos suministros. ¿Todo es una coincidencia? Tenía una percepción muy aguda y un pensamiento muy prudente. Era digno de ser un espía elegido por el país. Pero yo ya tenía una respuesta preparada. En realidad, no soy de aquí. Antes trabajaba en la ciudad de Ai. Después de renunciar, planeaba dedicarme a los medios sociales. Trabajar para otros no era una solución a largo plazo. ¿Quién no quiere ser un empresario y ganar mucho dinero? Esto claramente estaba fuera del conocimiento de Chen Yu. ¿Medios sociales? Sí, la vida rural, la autosuficiencia. Este tipo de tema se vuelve muy popular. Debes haber visto algo similar en la plataforma de videos cortos, ¿no? Chen Yu se mostró sorprendido. ¿Es fingido? Asentí con la cabeza, por supuesto. La mayoría son actores con guión. Apagué todos mis ahorros, pero no imaginé que me encontraría en una situación tan improbable como el fin del mundo. Afortunadamente, había acumulado muchos suministros. De lo contrario, no habría tenido manera de sobrevivir. Realmente, las bendiciones y los males están relacionados. Chen Yu era muy inteligente. Era difícil mentirle. Pero no necesitaba especialmente su confianza. Salvar su vida, además de considerar el panorama general, también tenía mi propio interés. Una persona como Chen Yu y yo pertenecíamos a mundos diferentes. Era imposible establecer una relación con él. Pero algún día los zombies se acabarían y el país volvería a la estabilidad. Poder quedar medio conocido y obtener un poco de ayuda me haría vivir mejor. Hay que pensar en el futuro. Con este pensamiento, mi tono se volvió más suave. Primero, cuérate. En cualquier caso, lo más importante es el cuerpo. Aunque había una persona más en la casa, mi vida no se vio muy afectada. Chen Yu estaba demasiado herido para salir de la habitación y yo tenía mucho trabajo todos los días. Al principio, quería llamar más la atención, pero al final, aparte de llevarle 2 comidas al día, casi no teníamos interacción. Después de todo, era de origen militar. Aunque estaba gravemente herido y no tenía medicamentos adecuados, Chen Yu se recuperó. Se apoyaba en un bastón hecho por sí mismo y practicaba caminar en el salón. Le dije amablemente, no te apures. Si rompes la herida, todo será en vano. No puedo estar lejos de la base demasiado tiempo, ni dejar que nadie vea mi debilidad. Chen Yu dijo con calma, de lo contrario, podrían aprovechar la oportunidad para matarme y reemplazarme. Esto era muy real. En el fin del mundo, era así, la ley de la jungla. Cuando Chen Yu se recuperó un poco más, se fue en el triciclo a recoger algunos componentes del helicóptero y los ensambló en un emisor de señal. No había un vehículo adecuado aquí. Si quería regresar, tendría que llamar a alguien para que lo recogiera. Me agaché al lado de él y le hice una propuesta. En un entorno como el del fin del mundo, la comida es muy preciosa para todos. Eres el líder en la base, seguro que no te falta nada. He salvado tu vida, no puedes ser ingrato y traer gente a robar mis cosas. Chen Yu me miró con significado y luego sacó un reloj del bolsillo. Lleva este. Tiene mi nombre grabado. Si en el futuro te encuentras con alguien de la base, no te harán nada. Además, esta vez solo vino mi confidente. Sin mi autorización, no dirá nada. Esto era exactamente lo que esperaba. No dudé en decir, de acuerdo, gracias. Y que todo te vaya bien en el futuro. 2 días después, vino un helicóptero a recoger a Chen Yu. Pero para mi sorpresa, además de un joven, había una cara familiar. Du Xiao Xiao. Estaba desgreñada, envuelta en un abrigo desgastado y temblaba de frío.
Al verme, Du Xiao abrió los ojos con sorpresa y se lanzó hacia mí con furia. San Ting, ¿por qué estás todavía viva? El joven también se sorprendió y la detuvo rápidamente. ¿Qué estás haciendo? El joven se llamaba Xiao Heu, era el confidente y asistente de Chen Yu. Cuando vino, pasó por la ciudad de Ai y vio a Du Xiao rodeada de zombies en el techo, en una situación peligrosa, así que la rescató. Según el plan, Du Xiao debía ir a la base. Pero ella se liberó de un tirón y me miró con odio. No me voy. Tengo una amiga aquí. Quiero quedarme aquí. ¿Verdad, Sang Ting? Sonreí con sinceridad. Por supuesto, te doy la bienvenida. Tenía una cuenta pendiente con Du Xiao. Después de vivir el fin del mundo y la muerte, no era tan bondadosa. Si Du Xiao elegía quedarse, no la dejaría vivir mucho tiempo. Pero Chen Yu dijo que tenían sus reglas. Los sobrevivientes rescatados debían ir a la base, de lo contrario, la dejarían de nuevo en la ciudad de Ai. Como alguien que había logrado llegar a ser un líder de la base en el fin del mundo, cuando Chen Yu se ponía serio, pocas personas se atrevían a discutir con él. Du Xiao titubeó mucho y finalmente dijo, ¿en la base, hay comida? Hay suficiente para todos. Sí, había suficiente comida, pero también había que trabajar. De hecho, la intensidad de trabajo en cada base era alta. La base de Chen Yu, con suficiente comida, era mucho mejor que otras. Pero Du Xiao no era trabajadora. En mi vida anterior, para evitar salir a buscar suministros, casi se acostó con todos los líderes de la base. Pero por supuesto, no consiguió lo que quería. Aquellos hombres nunca cumplían sus promesas. Du Xiao se fue con el helicóptero. Después, me di cuenta de que Chen Yu había llevado a Du Xiao por bondad. Aunque no era muy necesaria, acepté esta bondad. Cuando Chen Yu se fue, dejó un teléfono, con un estilo similar al de un teléfono para ancianos, pesado. Su número estaba guardado en él. Dijo que si me encontraba en problemas, podía llamarlo y él haría lo posible para ayudarme, como agradecimiento por salvar su vida. Después de que Chen Yu se fue, mi vida volvió a la calma momentánea. El tiempo se hizo más frío y cayó 2 veces más nieve. Los cultivos en el invernadero crecían muy bien. Además de algunas frutas y verduras con un ciclo de crecimiento corto, me centré en el maíz y el trigo. No sabía cuánto más tiempo duraría el fin del mundo, estos serían mis garantías de comida futuras. Después de terminar el trabajo, volví a la casa, calenté un poco la conge que había sobrado del almuerzo y comí un pastel. Acababa de limpiar los platos cuando escuché vagamente el gruñido de un zombi afuera. Era un sonido demasiado familiar. Mis nervios se tensaron de inmediato. Subí al techo y observé con atención a través de los prismáticos. El viento y la nieve impedían la visibilidad. Busqué durante mucho tiempo y finalmente vi la figura de un zombi. Después de confirmar que solo había uno, me puse los sombreros y el casco y salí con el hacha. Estos zombis se reunían fácilmente. Una vez que se agrupaban, era difícil manejarlos. El zombi sintió el olor de un ser vivo y se lanzó hacia mí. Le di un hachazo y su cráneo se abrió como una sandía podrida. Seguí la pista y finalmente confirmé que este zombi debía haber sido arrastrado por el río y luego haber subido desde el acantilado. Abrí el abdomen del zombi y estaba vacío. Probablemente hacía mucho tiempo que no había comido carne fresca. Esto también significaba que ya casi no había personas vivas afuera. Aunque era un pueblo pequeño y apartado, la población permanente era considerable y cada hogar tenía un patio independiente. La densidad de población era mucho menor que en las grandes ciudades, y el número de sobrevivientes debería ser, al menos, similar. Esto no era una buena noticia. Al día siguiente, recibí una llamada de Chen Yu. Chen Yu fue breve, una horda de zombies se dirige hacia tu dirección. A la velocidad actual, llegarán en máximo una semana. ¿Qué planes tienes? Le dije la verdad, no tengo planes. Chen Yu, puedo enviar a alguien a recogerte y llevarte a la base. Pensé un momento y le dije con sinceridad, no te molestes, pero gracias por la información. No quería ir a la base, ni siquiera a la de Chen Yu. Probablemente debido a la sombra psicológica de mi vida anterior, no tenía el menor afecto hacia la base. Allí, los sobrevivientes como nosotros no éramos tratados como personas. Hacíamos el trabajo más duro y peligroso, pero ni siquiera podíamos pedir un bocado de comida. Eso no era vivir, solo era no morir por el momento. El zombi que había subido me hizo sentir alerta. Ser en una isla no significaba seguridad absoluta. La temperatura era cada vez más baja.
Tal vez el río se congelara en cualquier momento y más zombies podrían cruzar. Por otro lado, incluso si no se congelaba, con un número suficiente de zombies, podrían atravesar este acantilado uno encima del otro. Aunque la situación no era optimista, no estaba perdida. Abrí la habitación más alejada del primer piso, empujé las cajas apiladas y encontré una placa de acero móvil en el suelo. Con un poco de esfuerzo, levanté la placa. Debajo había una escalera oscura que se extendía hacia el subsuelo. Era un sótano. Desde que me mudé, sabía que había un sótano. El corredor inmobiliario también lo había mencionado. Pero el dueño original probablemente lo había construido solo como un almacén, así que no estaba muy perfecto. Busqué en la pared interior y encontré el interruptor. La luz se encendió de inmediato. Bajé por la escalera y eché un vistazo general. El espacio era suficiente. Había una ventilación, un circuito de iluminación y tuberías de agua, lo que podía satisfacer las condiciones básicas de vida. Cuando la horda de zombies llegara, un sótano escondido podría aumentar en gran medida la seguridad. En un periodo especial, no se podía ser tan exigente con la iluminación y la comodidad. La entrada del sótano era angosta. Solo podía llevar cosas abajo una por una. Primero, traje 2 estantes y trasladé parte de los alimentos y artículos de uso diario. Luego, traje la cama. Puse la manta antihumedad abajo, usé el estante de madera como colchón y luego puse la sábana y las mantas gruesas. Pero siempre y cuando el generador funcionara normalmente, con la manta eléctrica y la estufa eléctrica, también se podía hacer. Al día siguiente, conduje los 2 cerdos grandes al baño y los maté. La horda de zombies no dejaría nada vivo en su paso. No quería que mis frutos del trabajo se desperdiciaran. No había matado cerdos antes, pero había visto cómo se hacía. En la base también había animales de granja, y cada vez que se mataban, al menos podíamos ver un poco de carne. Claro que no nos tocaría la carne, pero había sopa de huesos de cerdo para mojar el arroz frío, con un poco de grasa para apaciguar el estómago. Las gallinas, patos y conejos tuvieron el mismo destino. Pero para poder comer carne fresca en el futuro, saqué 2 pares de conejitos y algunos pollitos y patitos y los crié en el sótano. Las carnes procesadas las metí en la nevera. Las que no cabían, simplemente las enterré en la nieve. Lo único que me preocupaba era el invernadero. Aunque lo había rodeado con nieve y ladrillos, si los zombies rompían el invernadero, los cultivos se congelarían. La temperatura del sótano era demasiado baja, así que no era posible trasplantarlos. En resumen, probablemente no podría comer maíz y trigo esta temporada. Quedaban muchos ladrillos después de construir el muro del patio. Con ellos, tapé la ventana de la pequeña habitación de la entrada del sótano, amontoné cajas de papel higiénico y carbón activado fuera de la puerta, cubrí el piso con ceniza y finalmente tapé la puerta. Así, esta habitación se convirtió en un cuarto secreto. El olfato de los zombies era más fuerte que su vista. En teoría, siempre y cuando escondiera bien mi aroma de ser vivo, era posible sobrevivir a la horda de zombies. En mi vida anterior, conocí a alguien así en la base. Era un trabajador de una fábrica de caucho. Cuando la horda de zombies llegó, se metió en un gran almacén lleno de cajas de espuma y se escondió allí durante 4 días, temblando de miedo. Aunque estaba frío y hambriento, logró sobrevivir y fue rescatado y llevado a la base. Lamentablemente, la vida en la base no era fácil. Lo asignaron a reparar la muralla. En un clima de menos de 10 o 20 grados, tenía llagas en las manos, los pies y el rostro. Y finalmente también murió. Cayó de la muralla y fue devorado por los zombies. La base dijo que fue un accidente, pero todos sabíamos que era porque su pierna había sido herida recientemente y ya no podía trabajar. Y la base no mantendría a alguien inútil, lo trataron por default. Esta era la razón por la que prefería asumir el riesgo de morir en la horda de zombies en lugar de ir a la base, aunque allí hubiera murallas sólidas y armas de fuego que pudieran garantizar la seguridad de la mayoría de la gente. Después de poner el último ladrillo rojo en la puerta, suspiré aliviada. Sin importar el resultado, había hecho todo lo que podía. La placa de acero se bajó con un sonido sordo. Por seguridad, le puse 3 capas de cadenas debajo y, con el hacha de incendios que siempre usaba al alcance de la mano, me sentí un poco más segura. Los alimentos que había traído abajo me bastarían para comer durante varios meses. Los zombies no tenían razón para quedarse demasiado tiempo en este lugar. Vivía con los conejos, gallinas y patos en el mismo espacio, el olor no era delicioso, pero pensando en que todavía quería comer carne en el futuro, me forcé a soportarlo. Para pasar el tiempo, traje muchos libros,
como técnicas eficientes de cría de cerdos, gestión científica de invernaderos de verduras, diagnóstico de enfermedades en aves domésticas, todos de tipo práctico. 3 días después, me desperté sobresaltada del sueño. Un zumbido provenía del suelo, como si varios trenes estuvieran pasando por encima al mismo tiempo. La horda de zombies había llegado. Me incorporé rápidamente y agarré el hacha que estaba al lado de la cama. La botella de agua caliente en la cama todavía tenía un poco de calor. Hacía demasiado frío, la temperatura en la habitación se acercaba a 0, y solo con mi cuerpo no podía calentarme. Los conejos, gallinas y patos parecían sentir la amenaza y se retorcían en un rincón, inmóviles. Me puse la ropa de abrigo y me bajé de la cama. Comprobé que había agua caliente en la termos y hice un paquete de instant noodles para el desayuno. Luego, alimenté a las gallinas, patos y conejos, limpié las heces, comprobé las tuberías y la cerradura de la placa de acero. Después de terminar, me senté en la mesa y comencé a estudiar con la luz de una lámpara. Hoy tenía que estudiar el cuidado postparto de las cerdas. Es una pena que mis 2 cerdos ya hubieran sido convertidos en carne, no tenía uso inmediato de este conocimiento. Después de leer un rato, no pude concentrarme, así que volví a acostarme y me cubrí con la manta. Debía conservar energía. El número de zombies era mucho mayor de lo que yo imaginaba. Calculé que ya había pasado un día y una noche, pero el zumbido todavía no se detuvo. Un número tan aterrador debía ser en millones. Y había una noticia peor, el flujo del agua se había reducido. Podía imaginar más o menos cómo era el suelo. La puerta estaba abierta, la temperatura bajaba y las tuberías de agua probablemente se habían congelado. Había previsto que esto pudiera suceder y había almacenado mucha agua. Además, tenía un hervidor de agua, así que también podía sobrevivir. Ahora solo esperaba que no hubiera problemas con la electricidad. Pero cuanto más temía, más sucedía. 10 horas después, la luz se apagó. Me puse todas mis ropas y me senté en la oscuridad, esperando en silencio. Incluso sin electricidad y sin agua caliente, podía resistir durante mucho tiempo. 3 días después, los ruidos afuera se fueron suavizando. Pero todavía me quedé en el sótano durante otros 5 días antes de atreverme a abrir las cadenas y salir. En una esquina de la ventana, había algunos ladrillos sueltos y un rayo de luz se filtraba. Me quedé sentada en el suelo durante un rato, luego me acerqué lentamente y me cubrí los ojos con la mano para mirar hacia afuera. Todo estaba cubierto de nieve, el viento soplaba, igual que antes. Después de comprobar varias veces que no había zombies alrededor, tomé un martillo y lo golpeé con fuerza contra la puerta. Después de varios golpes, los ladrillos amontonados se rompieron y abrieron un hueco. Empujé las cajas desordenadas y me arrastré hacia afuera. La puerta de la villa estaba abierta, las ventanas estaban rotas y el viento entraba por todos lados. Era tan frío dentro como fuera. No me atreví a bajar la guardia. Tomé el hacha y busqué en cada habitación y rincón de la villa para confirmar que no había zombies retenidos. El estado de la villa no era bueno. El muro del patio estaba intacto, pero la puerta estaba dañada, los cobertizos de gallinas y patos en el patio estaban casi aplastados y el invernadero tenía un gran agujero. Los frutos y cultivos que había cuidado con tanto esmero se habían convertido en esculturas de hielo. Sin mencionar los sucios huellas de pies en el suelo, aquí un pedazo de intestino podrido, allí un pie podrido, era horrible. Pero no era el momento de desanimarme. Me animé y empecé a limpiar. La mitad de la puerta del patio estaba dañada y no se cerraba bien, así que traje muchos ladrillos para bloquearla. Las ventanas estaban rotas, así que las sellé con tablas y luego cubrí el interior con una lámina de plástico. Sin equipo de calefacción, construí una estufa simple y encendí la madera. Trabajaba durante el día y volvía a dormir en el sótano por la noche. De cualquier manera, la vida debía continuar y yo tenía que sobrevivir. Fue en ese momento cuando Chen Yu apareció. Estacionó el helicóptero en un espacio vacío al lado y saltó sobre el muro. Sonrió mostrando sus dientes blancos. En efecto, todavía estás viva. Me retorcí en mi abrigo desgastado y forcé una sonrisa. Sí, gracias a ti, no he muerto. Chen Yu arregló el generador. Saqué la plancha eléctrica y lo invité a comer carne asada. Estábamos sentados alrededor de la mesa, con la estufa eléctrica encendida, comiendo con la boca llena de aceite. En realidad, estaba muy agradecida con Chen Yu. Haber sobrevivido a la horda de zombies esta vez se debía a la información que él me había dado con anticipación, lo que me permitió prepararme bien. Y arreglar el generador, otras cosas podía aprender, pero esto realmente no sabía hacerlo. Le pregunté si había algún asunto oficial en esta visita.
Chen Yu dijo que todavía era para buscar sobrevivientes. Aunque la probabilidad es muy baja, no se puede descartar completamente. Supuse que todavía estarías viva, así que pasé por aquí a echar un vistazo. Inmediatamente dije con servilismo, gracias al líder Chen, de lo contrario, no habría una yo ahora. Esta horda de zombies tiene tens de millones. No imaginaba que realmente sobrevivirías. Chen Yu dijo con insinuación, pero parece que odias ir a la base. Di un bufido, soy una persona que prefiere estar sola. No me gusta vivir en colectividad. Y como también dijiste, la vida en la base no necesariamente es mejor. Aquí también tengo de comer y beber, estoy muy contenta. Supuse que Chen Yu probablemente había resuelto el problema del traidor dentro de la base. En comparación con antes, ahora parecía más relajado y sonreía. Quizás esto también representaba que la situación estaba evolucionando hacia un mejor estado. Después de todo, Chen Yu era del país, y se podía adivinar un poco de la situación a través de su estado. Llevé el tazón a mis labios, inhalé y dije, no sé cuándo terminará este frío. Mi maíz y mi manzano se congelaron. Chen Yu dijo, como máximo, dentro de 3 meses, la temperatura comenzará a subir. Me alegré, eso es genial. Aunque todavía había 3 meses, al menos había una esperanza. Chen Yu negó con la cabeza, en realidad, espero que espere un poco más. Ahora hay cadáveres en todo el mundo. Una vez que la temperatura suba, las bacterias se reproducirán y los virus se propagarán. Tememos que se produzca una gran epidemia. Parecía tener razón. Chen Yu me miró, tan sorprendida. ¿No llegaste a vivir hasta la primavera en tu vida anterior? Me quedé petrificada y la carne en mi mano se cayó al suelo con un sonido seco. Recobré mis pensamientos y sospeché que me estaba tendiendo una trampa. Intenté ser calmada y recogí la carne, la soplé y la metí en la boca. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo estaba viva? Chen Yu se rió con sarcasmo. Si no me conoces, ¿cómo sabías que soy el líder de la base en la primera reunión? Nunca has estado en la base del cuerpo libre, ¿cómo sabías llamarme, líder? Dijiste que querías emprender un negocio en los medios sociales. ¿Por qué no has preparado ningún equipo de fotografía, sino que tienes muchos libros relacionados con la agricultura y la ganadería? Si es la primera vez que experimentas el fin del mundo, ¿cómo sabes que los zombies dependen más del olfato que de la vista? Tienes tantas cajas llenas de paquetes de carbón activado y papel higiénico. ¿Es una coincidencia? Esta persona tenía un pensamiento tan minucioso y aterrador. Me di cuenta de que, sin darme cuenta, había dejado muchas pistas. En este momento, no tenía más remedio que negar. Solo pude sonreír con vergüenza. Soy una persona sin importancia y no tengo otros planes. Juro por Dios que no he hecho nada que perjudique al país o a la organización. Solo quiero sobrevivir. Chen Yu me miró, eso es por lo que no te he hecho nada. Al escuchar esto, sentí un escalofrío en el cuello. Sin darme cuenta, quizás había estado a punto de morir varias veces. Pero no tenía más opción que confesar, la diferencia de fuerza entre nosotros era demasiado grande. Chen Yu tenía casi 1,90 m de altura, con hombros anchos y músculos fuertes llenos de fuerza. Tanto su inteligencia como su fuerza física eran mucho superiores a las mías. Si quería eliminarme, no sería más difícil que resolver un zombi. Viendo que su expresión era indiferente, no pude evitar continuar explicando. Cuando tu helicóptero se estrelló cerca, tu compañero ya estaba muerto cuando llegué. Realmente no fue yo. Él perdió demasiada sangre. Si lo hubiera dejado allí, podría haber atraído a los zombies, así que... Yo sé que no fuiste tú. Chen Yu levantó la vista y me interrumpió, porque fui yo. De repente, me cubrí de sudor frío. El aire estaba quieto, solo se escuchaba el sonido de la carne en la plancha. Chen Yu sonrió, no temas. He dicho que no te haré nada. Ese hombre era un espía del cuerpo libre que se había infiltrado a mi lado. Solo aproveché la oportunidad para eliminarlo. Di una risita forzada. Así es. Por suerte, ya estaba muerto en aquel momento. Si lo hubiera salvado, habría sido peor. Jugar con alguien inteligente era una sensación muy desagradable. Él podía ver fácilmente todas mis cartas, mientras que yo no tenía ninguna posibilidad. Chen Yu me miró, ¿cómo muriste? Le dije la verdad, fui mordida a muerte por zombies. Chen Yu cogió un trozo de carne asada y se lo llevó a la boca. ¿Tiene que ver con tu amiga? Me sorprendí mucho, ¿cómo pudiste adivinar incluso esto? Chen Yu se rió con sarcasmo, está escrito en tu rostro. ¿Es difícil de adivinar?
Además, esa mujer no parece ser buena. Dije con vergüenza, sí, ella es una persona terrible, pero mi moral es correcta. No se preocupe por ello. Tu problema está en la cabeza. Señaló el lado de su sien, tu inteligencia es demasiado baja. Aunque era bueno que las cosas estuvieran claras, Chen Yu se volvió más descarado e incluso me insultó sin ningún respeto. Me lo tuve que aguantar. Realicemos un trato. Chen Yu tomó un pañuelo y se limpió la boca con elegancia. Puedo dejar a Du Xiao en tus manos para que la trates como quieras, pero tienes que intercambiarla con información útil. Volví a darme cuenta tarde. Probablemente, desde la primera vez, Chen Yu había percibido la enemistad entre Du Xiao y yo. Así que llevarla consigo en aquel momento no fue por bondad, sino para aumentar sus cartas de negociación en el futuro. Volví a suspirar lo minucioso que era. Afortunadamente, era del equipo nacional, de lo contrario, tener un enemigo así sería demasiado aterrador. Me calmé y conté todos los detalles que sabía. Estuve 2 meses en la base 5. El líder allí se llama Zhao Wan. Tiene una buena relación privada con el líder de la base 2 y a menudo discute asuntos y se queda a dormir en la base. En tu base 4, también vino un miembro del nivel superior una vez y tuvo una conversación privada con Zhao Wan durante mucho tiempo. Chen Yu frunció los ojos. ¿Cómo se llama? Le dije la verdad, no lo sé. No vi su rostro. Lo reconocí por su ropa. Era de la base 4. Era muy alto y era un hombre. En aquel entonces, había sobornado al encargado con los suministros que había acumulado durante mucho tiempo para que me trasladara al puesto de limpieza. Aunque era igualmente difícil, la frecuencia de tener que salir a buscar suministros se redujo mucho. Fue en aquel momento que escuché su conversación. El hombre de la base 4 vino a denunciar que Chen Yu era un espía enviado por China para recopilar pruebas de los crímenes del cuerpo libre. Chen Yu pensó un momento y luego dijo, ¿podrías reconocer a esta persona si la vieses de nuevo? Respondí con cautela, no vi su rostro, pero puedo reconocer su voz. No había visto el rostro de esa persona, pero era muy sensible a los sonidos. Tenía confianza en mi capacidad para distinguirlo. Chen Yu, bien, vienes conmigo a la base y identificas a esta persona. Después de mi experiencia en mi vida anterior, realmente no quería acercarme a ese tipo de lugar. Chen Yu parecía saber lo que me preocupaba y dijo con insinuación. Esto también es para salvar tu vida. Hay una pequeña horda residual de zombies que se dirige hacia esta dirección. Aunque no es un gran número, este es el camino obligado. ¿Todavía quieres esconderte en el sótano sin luz? Para ser honesta, no me importaba esconderme en el sótano, pero después de pensar un momento, decidí ir a la base con Chen Yu. Es cierto que, al renacer, primero consideraba mi propia seguridad, luego la venganza contra Du Xiao, y luego otras cosas. Pero aquellos que no son de nuestra raza deben ser exterminados. El cuerpo libre debía ser eliminado. Si no capturábamos a este espía y si ya sospechaba de Chen Yu, habría más y mayores riesgos en el futuro. No me considero una persona con un gran nivel de conciencia moral, pero en asuntos de patria, mi postura es firme. De acuerdo, estoy dispuesta a ayudar. Los objetos eran fáciles de empacar, pero era lástima que la villa, apenas la había arreglado y no había tenido tiempo de vivir en ella, tuviera que dejarla de inmediato. Después de que la horda de zombies se vaya, si quieres volver, puedo llevarte de vuelta. Lo miré con gratitud. Ahora más que nunca, pensé que Chen Yu podría ser el protagonista de este mundo. Quedarse al lado del protagonista tenía 2 resultados completamente diferentes, o subir de nivel y tener éxito, o convertirse en un blanco y ser forzado a tomar tiros. No me atreví a esperar un gran ascenso, pero sí tenía un poco de esperanza. Poder ayudar a Chen Yu y ganar un poco de su favor, sería beneficioso para mi futuro. Empacé mi mochila rápidamente y subí al helicóptero con Chen Yu. En el puesto de piloto estaba Xiao Heu, el asistente de Chen Yu. Parecía de la misma edad que Chen Yu, pero era mucho más alegre. No solo me saludó con amabilidad, sino que también me dio un chocolate. Me sentí muy honrada y lo guardé con cuidado después de agradecerle. En estos tiempos, el chocolate era un bien de circulación valioso. Después de regresar a la base, Chen Yu se fue. Xiao Heu me llevó al dormitorio y les dijo a los demás que era su prima lejana y les pidió que me cuidaran un poco. Sabía que esta era mi nueva identidad, así que rápidamente dije algunas palabras corteses. Era la primera vez que venía a la base 4. Era similar a otras bases y me asignaron a trabajar en la cocina. Esto era un buen trabajo. Además de la solicitud de Xiao Heu, también era porque todos los miembros de la base tenían que hacer cola en la ventanilla para recibir la comida.
Yo podía aprovechar mi posición para identificar al delator a través de su voz. El primer día de servir la comida, me encontré con Du Xiao. Parecía no estar bien. Estaba desgreñada, con un abrigo sucio y botas de lluvia igualmente sucias. Su único atractivo, su rostro delicado, tenía 2 heridas profundas. Du Xiao también me reconoció evidentemente. Me miró con los ojos abiertos y parecía querer decir algo. Pero la base tenía sus reglas. No se permitía hablar en voz alta y hacer ruido en la cocina, de lo contrario, no se podía comer. Hoy al mediodía había comida con carne, alas de pollo al estilo estofado rojo, cada persona solo podía recibir una, pero podía poner algunas cucharadas de salsa en el arroz. Incluso en la base de Chenju, una comida tan buena no se servía todos los días. Elegí la más pequeña de la bandeja, casi solo era un hueso, y la puse en su plato. La mano de Du Xiao temblaba al sostener el plato, y me miraba con ojos que parecían querer clavarme con cuchillos. Su voz salía apenas entre los dientes. ¿Por qué estás aquí? Hice como si no la escuchara y dije con impaciencia. Termina de recoger y vete, hay mucha gente esperando. Todos estaban esperando en cola para comer la comida con carne. Al escuchar esto, se quejaron más y Du Xiao fue empujada hacia un lado. En realidad, este trabajo, aunque no tenía peligro de vida, no era fácil en absoluto. El encargado de la cocina era un hombre calvo de mediana edad, a quien todos llamaban el señor Zeng. No importaba si eras un favorito, una vez que entraba, había que trabajar. Todos los días, tenía que procesar montañas de papas, lavar cientos de kilos de arroz y lavar cientos o miles de platos. Era más difícil que el trabajo que hacía en la villa. Normalmente, al final del día, no podía enderezar la espalda. Y lo peor es que, después de más de una semana, no tenía ni idea de cómo encontrar al espía delator. ¿No estaba en esta base? ¿O en esta vida, ya había muerto? En cuanto a algunas cosas de Du Xiao, también supe mucho. Después de ser traída a la base, la asignaron a un trabajo normal pero también muy difícil. No resistió 2 días y trató de sobornar al encargado con su belleza. Resultó que la esposa del encargado era muy violenta y le abrió 2 heridas en el rostro con un rastrillo. Dado que el clima era extremadamente frío, era difícil para las heridas sanar, y los medicamentos eran escasos. Por lo tanto, su rostro no solo no se curó, sino que se puso peor. Esto le impedía obtener ventajas utilizando su apariencia. Ahora solo podía sobrevivir día a día en ese puesto de trabajo y, de vez en cuando, tenía que salir con el equipo a buscar suministros. Haber sobrevivido hasta ahora era una suerte. Desde que comencé a trabajar en la cocina, Du Xiao no había comido carne. Me preguntó con enojo por qué la trataba diferente. Me crucé de brazos y dije con franqueza, antes comías y bebías a mi costa, ahora solo estás devolviendo. Ya no puedes soportarlo. Estás en un lugar bueno y no lo sabes. En otras bases, ni siquiera tendría suficiente para comer. Con el tiempo, todo el mundo en la base supo que no me llevaba bien con Du Xiao, pero nadie se puso de su lado. La gente es muy realista. Aunque yo era solo una empleada que servía la comida en la cocina, si te enfadabas conmigo, no podías comer carne. Además, la moral de Du Xiao era mediocre. Sus pequeños planes no valían nada en el fin del mundo. Nadie quería hacer amigos con alguien así. Antes, era realmente una tonta. Trabajé 2 semanas en la cocina y casi conocí a todos, pero no encontré a la persona que tenía en mente. Así que solicité voluntariamente pasar al departamento de logística. El departamento de logística recibía la comida individualmente y se la llevaba a comer, y era el único grupo en la base que no había conocido completamente. El calvo encargado estuvo de acuerdo. No era porque yo era un favorito, sino porque el trabajo de logística también era duro, alimentar a los cerdos, gallinas y patos, cocinar el pienso y limpiar las heces. La intensidad de trabajo era mucho más alta que en el comedor. Recibí el uniforme de trabajo, me puse las botas de lluvia y un delantal grande y me fui al departamento de logística de la cocina, con un aspecto desagradable. Du Xiao pensó que había enfadado al encargado y me había enviado aquí. Venía a burlarse de mí con aire triunfal. Ahora no se molestaba en fingir. Le di un golpe en el rostro con la pala de limpiar heces y luego le di bofetadas de izquierda y derecha. Después de acostumbrarme al trabajo agrícola, mi fuerza no era algo a tomar a la ligera. Después de eso, se cayó por un tiempo y no volvió a aparecer. Más tarde, escuché decir que las heridas en su rostro, que ya no se curaban, se infectaron más después de contaminarse con excrementos y ya le había podrido la mitad del rostro. Una noche, cuando estaba a punto de dormir en mi cama individual,
De repente escuché un ruido afuera. Parecía que alguien estaba hablando por teléfono. Sí, mañana es. Está bien, lo haré. El segundo día después de llegar a la base, me mudé fuera del dormitorio. No había camas disponibles en los dormitorios mejores, y en los peores había 16 personas en una habitación. Después de todo, tenía el título de ser un favorito, así que no podía ser tratada con descuido. En una esquina del trastero del segundo piso del almacén, pusieron una placa de estante y se convirtió en mi habitación individual. Normalmente, este lugar solo se usaba para almacenar algunos estantes que no se usaban mucho y no había mucha gente que pasara por aquí. Entonces, al escuchar el ruido, fruncí el ceño involuntariamente. No dormir en mitad de la noche y venir a este rincón para hablar por teléfono, o era para hablar de amor o tenía algo que esconder. Sí, Chen Yu tiene problemas. Estas palabras me paralizaron. Apuré el aliento y me acerqué con sigilo, me escondí en la sombra de los montones de cosas. Al final del pasillo, había una figura, un hombre de gran estatura. Pero cuando lo vi claramente con la débil luz, casi no podía creer mis ojos. Era el calvo señor Zeng de la cocina. Qué cara de inocente, no imaginaba que también se había traicionado. En ese momento, la llamada estaba casi terminada. El calvo señor Zeng respondió 2 veces más y colgó el teléfono y se fue. Yo también me retiré con sigilo. Y decidí decirle esta noticia a Chen Yu tan pronto como amaneciera. Pero al día siguiente por la mañana, supe que Chen Yu había ido a una reunión colectiva del Cuerpo Libre anoche y se había ido a las 3 de la mañana. No podía contactarlo por teléfono. No pude evitar sospechar que el calvo señor Zeng había transmitido el mensaje anoche y que esta reunión era en realidad una trampa para apoderarse de Chen Yu. Debido a que tenía esto en mente, estuve distraída todo el día. Hasta que por la noche, después de terminar el trabajo, volví a mi pequeña habitación y vi una alta figura calva parada en la puerta. De repente, me cubrí de sudor frío. Era el calvo señor Zeng. Él se volvió y me dijo con amabilidad, Xiao Zhang, ¿cuándo te mudaste aquí? Si rompía relaciones ahora, seguramente me pasaría mal. Chen Yu no estaba en la base. Si realmente pasaba algo, nadie me apoyaría. Apreté la palma de mi mano y fingí ser tonta. Siempre he vivido aquí. ¿No había camas disponibles en el dormitorio? El calvo señor Zeng me miró fijamente, sus ojos pequeños estaban llenos de oscuridad. Este lugar es pequeño y apartado. ¿Te acuestas bien? No quiero vivir aquí, pero no hay otro lugar. De repente, me di cuenta y le miré con una expresión de alegría fingida. Jefe, ¿hay camas disponibles en el dormitorio doble? Para ser honesto, no se puede dormir bien aquí. Hace frío y húmedo. Las primeras noches que vine, no dormí en absoluto. Con el tiempo, me acostumbré. Principalmente, estoy muy cansada y me duermo como un cerdo tan pronto como me acuesto, hasta el amanecer. Me agaché y saqué una caja debajo de la cama. En ella había los suministros que había acumulado con tanto esfuerzo: 5 salchichas, 3 bolsas de fideos secos y una pequeña botella de muestra de licor. Le di estos artículos y le dije con expectación, jefe, haga el favor de ayudarme a encontrar una cama. Él me siguió mirando con una expresión difícil de interpretar. Después de un rato, dijo, espera. Te avisaré si hay una cama disponible. El calvo señor Zeng salió hacia afuera y yo lo seguí con amabilidad, forzándole a guardar las salchichas y el licor en su bolsillo. Hasta que lo vi alejarse, el sudor en mi espalda no se secó. Por supuesto que sabía que no me creía completamente. La sospecha era como una semilla. Una vez que se plantaba en el suelo, podía germinar sola. Durante los siguientes 2 días, estuve muy nerviosa. Ni siquiera me atreví a cerrar los ojos bien para dormir. Bloquearon la puerta con cadenas y escondí una horquilla y un hacha debajo de la cama. Incluso si alguien encendiera un fuego abajo, podía romper la ventana y saltar. Así, pasó 2 días tranquilos, como si todo hubiera terminado. Pero siempre sentía que esto no estaba resuelto. Con mucho cuidado, finalmente noté algo extraño el tercer día. El departamento de logística de la cocina era responsable de la alimentación de toda la base y había gente de turno día y noche. Esta noche, originalmente debía ser mi turno y el de Liu Yang, pero el nombre de Liu Yang en el libro fue borrado y se cambió por San Qian. San Qian era un hombre de mediana edad sin muchos atributos físicos. Normalmente, no llamaba la atención, pero tenía una buena relación con el calvo señor Zeng. Una vez lo vi fumar con él. Quizás debido a esta relación, siempre trabajaba más en el turno diurno. Cuando algo es anormal, hay algo detrás.
El cambio repentino de turno definitivamente tenía un problema. Esa noche, cada uno de nosotros estaba responsable de una zona. Necesitábamos comunicarnos de vez en cuando, y todo parecía normal. Hasta que estaba a punto de salir a cambiar el cubo de agua. Justo cuando me incliné, una sombra se proyectó sobre mí desde atrás. Sam-Kian me dio un golpe en el cuello con una pala. Mi cerebro se llenó de un estruendo y tuve un momento de oscuridad. Agarré con fuerza la puerta de hierro para no caerme. Vi que el segundo golpe estaba a punto de caer, así que me lancé al suelo y me metí en el corral de cerdos. Los cerdos se asustaron y se dispersaron. Sam-Kian bloqueó la salida, con la pala en la mano, vigilando con mirada fiera. Yo me llevé la mano al occipicio y sentí que estaba empapada de sangre. Entre nosotros había un grupo de cerdos. Jadeando, le pregunté, si quieres matarme, al menos dime por qué. ¿En qué te he ofendido? Sam-Kian respondió, de todos modos, tienes que morir. Le pregunté, ¿tienes que estar del lado del calvo Zeng? ¿Sabes que es un espía insertado por otro país? ¿Sigues siendo chino si ayudas a un espía? Sam-Kian dijo, solo sé que me salvó la vida. Viendo que no había posibilidad de negociar, saqué el cuchillo que tenía amarrado a mi pantorrilla y lo clavé en el trasero del cerdo más cercano. En este corral había cerdos machos para reproducción, cada uno pesaba más de 400 catties. Asustados, se desparramaron y podían derribar a una persona. Mientras Sam-Kian se defendía de los cerdos, rápidamente abrí el termos que llevaba en la cintura, que estaba lleno de agua de chile hirviente, y se la eché en la cara. Sam-Kian gritó y se cubrió la cara. En medio del caos, le clavé el cuchillo en el pecho. Sam-Kian era un hombre, pero no alcanzaba 1,70 m de estatura y no era de cuerpo fuerte. Él quería matarme, y yo también quería matarlo. Los cerdos son animales omnívoros y son la principal fuente de carne en la base. Con restos de comida para alimentarlos, estaban gordos y fuertes. En la base había más de 50 cerdos adultos. ¿Cuál era la probabilidad de que alguien se diera cuenta si un cuerpo se cortaba en pedazos y se mezclaba con el pienso de los cerdos? Casi cero. Yo había procesado cerdos de más de 300 catties sola, y procesar a una persona no sería más difícil. Sam-Kian desapareció. Nadie me sospechó. En primer lugar, no tenía motivo para atacar a Sam-Kian. En segundo lugar, era el fin del mundo. Todos los días, no se sabía cuántas personas morirían. La vida no era tan valiosa. Si un Sam-Kian desaparecía, siempre habría otro que lo reemplazara. En la base, nunca faltaría mano de obra. 2 días después, Du Xiaoxiao llegó al departamento de logística de la cocina y ocupó el puesto de Sam-Kian. Sabía que esto debía ser el trabajo del calvo Zeng. Probablemente había escuchado el rumor de que no me llevaba bien con Du Xiaoxiao. O bien la había enviado para fastidiarme, o para vigilarme. Pero una vez más, sus planes fracasaron, porque el primer día que Du Xiaoxiao llegó, la golpeé. Sabía que estaba planeando algo malo, así que no la dejé acercarse a mí. Si se acercaba, la abofeteaba. Du Xiaoxiao no debía haber tenido una vida fácil últimamente. No tenía fuerza para hacer mucho trabajo, y con su rostro desfigurado, ya no podía obtener beneficios con su belleza. Solo podía depender del calvo Zeng y trabajar para él. Pero yo no le iba a dar buenas migas. La obligué a hacer el trabajo más sucio y pesado, la empujaba cuando caminábamos y le volcaba el plato de comida intencionalmente. Todo esto era lo que se merecía. Mientras estaba pensando en el siguiente paso del calvo Zeng, llegó una noticia como un trueno. Chen Yu había muerto. Decían que había encontrado una horda de zombies en el camino de regreso. Su vehículo se había separado del convoy y se había metido en medio de la horda de zombies. Quedé petrificada al escuchar esta noticia. ¿No era él el protagonista? ¿Cómo podía morir tan fácilmente? ¿Era razonable? Pero habiendo vivido una vida anterior, yo sabía mejor que nadie el destino de caer en una horda de zombies. Ni un dios podría escaparse. Sin duda, cuando esta noticia se filtró, toda la base se convirtió en un hervidero. Y luego vino el caos en sentido real. Si no se podía elegir rápidamente un nuevo líder, la base acabaría siendo anexada por otras bases, y todos los administradores que habían luchado tan duro se convertirían en los trabajadores más humildes. Por supuesto que no se resignarían a aceptar este destino. Me escapé corriendo al trastero, me puse todas mis ropas y saqué los suministros de la caja de madera y los metí en la mochila. Mientras Chen Yu estaba vivo, el calvo Zeng tenía miedo. Pero con la muerte de Chen Yu, él podía tratarme sin temor.
planeaba robar un automóvil y escapar. Chen Yu había dicho que el frío extremo terminaría pronto y que cuando el tiempo se calentara, la supervivencia sería más fácil. Resistir un poco era mejor que quedarme aquí esperando a morir. Renaciendo, valoraba mucho mi vida. La base estaba en caos. De vez en cuando, se oían fuegos y disparos. Algunas personas se escondían en las sombras temblando, y otras corrían con la cabeza entre las manos. Tenía las llaves del coche, las había encontrado en San Qian. Él tenía una furgoneta modificada y de vez en cuando la usaba para llevar a los equipos de búsqueda de suministros. Estaba estacionada al pie de la muralla. Me acerqué a la puerta bajo la luz de la noche. Los guardias en la entrada estaban tan distraídos como yo esperaba. El accidente de Chen Yu impactó a todos en la base. Abrí la puerta del coche, me subí y me abroché el cinturón de seguridad. Recorrí mentalmente el proceso de encender el automóvil. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que manejaba un vehículo, contando 2 vidas. Mientras un coche se preparaba para salir de la base, yo encendí el motor y lo seguí. Cuando el coche delante estaba verificando los trámites, la barrera se abrió. Yo di gas y salí disparada por el lado. Miré por el retrovisor y, como esperaba, nadie me perseguía. Solté un suspiro de alivio. Ahora todos estaban ocupados con sus propios asuntos. ¿Quién se preocuparía por alguien que escapaba para buscar la muerte? Fuera de la base, el clima era frío y helado. Muchas partes de la carretera estaban cubiertas de nieve y era difícil distinguir. No conocía bien esta área. Solo me atreví a conducir lejos de la ciudad por la carretera, esperando no encontrar zombis. Solo encendía el calefactor cuando el frío era insoportable. Hasta que amaneció, finalmente me detuve fuera de un edificio abandonado en las afueras. En ese momento, la nieve y el viento se habían detenido. La luz del sol se derramaba sobre la nieve blanca, dándole una sensación de calidez. Estiré mis dedos que casi habían perdido la sensación por el frío, abrí una bolsa de pan y tomé 2 sorbos de agua. Había muchos suministros debajo del asiento del coche: chocolate, carne seca de res, galletas comprimidas, agua mineral y 2 paquetes de cigarrillos. Probablemente eran cosas que San Qian había escondido. Después de comer el pan, intenté llamar a Chen Yu. Lo hice solo por probar, pero para mi sorpresa, lo consiguió. Cuando la voz de Chen Yu llegó al otro lado, me quedé boquiabierta. Chen Yu dijo: ¿Por qué no hablas? Balbuceé: no has muerto. Sí, he muerto. Ahora estás hablando con un muerto. Chen Yu dijo: no te estoy burlando. Fingí mi muerte. Ahora he regresado a la base nacional y estoy preparando una operación conjunta con el ejército para recuperar la base. Necesito que me des apoyo interno y externo y me ayudes a hacer las cosas. Me indigné: si hubieras dicho eso anoche. Ya he escapado kilómetros. Además, el calvo Sem es un espía, pero no sé por qué no coincide su voz. No he encontrado a nadie en toda la base con una voz que coincida. El calvo Sem sufrió una lesión en la garganta y su voz cambió poco antes de que llegaras a la base. Chen Yu pareció sorprendido: ¿es él? Realmente no lo esperaba. Hay muchas cosas que no esperas, hermano. Me has puesto en un gran aprieto. Casi me mató. Me quejé: ¿dónde estás? ¿Puedo ir a buscarte? Chen Yu dijo: ahora no. Necesito que vayas a la base 5 y me lleves un mensaje. Chen Yu dijo: eres una desconocida y conoces el terreno allí. Eres la persona más adecuada para hacer esto. Chen Yu dijo: voy a informar al país y te darán un gran mérito. Le dije: el mérito no es importante. Lo más importante es que soy una persona muy patriótica. Después de hablar con Chen Yu, volví inmediatamente hacia la base 5. Era el lugar donde había sido una trabajadora en mi vida anterior. Llegué a la puerta de la base 5 en la furgoneta a toda velocidad y grité: hay un motín en la base 4. El líder Chen ha tenido un accidente. ¡Socorro! La puerta se abrió y me arrastraron adentro. El líder Zhao Wan de la base 5 me interrogó sobre los detalles. Tomé la oportunidad para quejarme. Hay un traidor en la base 4. Nuestro líder Chen es absolutamente leal al cuerpo libre. Ellos solo quieren robar el poder y han bloqueado la noticia, inventando estas mentiras. Ahora que el líder Chen ha tenido un accidente, se han revelado. Me he escapado con mucho esfuerzo. Líder Zhao, tienes que ayudarnos. Estaba segura de que Zhao Wan diría. Después de todo, la base de Chen Yu era conocida por su riqueza. Incluso los trabajadores podían comer hasta saciarse,
seguro que había almacenado muchos suministros. En la era del fin del mundo, eso era tentador. Para tener más seguridad, Zhao Wang contactó con el líder de la base 2 y ambos decidieron aprovechar el caos para obtener algunos beneficios. Por supuesto, si podían anexar la base 5, sería incluso mejor. En cuanto salieron, envié una señal a Chen Yu inmediatamente. El líder había llevado la mayoría de las tropas, y la base carecía de protección. Era el mejor momento para atacarla. Cuando comenzó el ataque, me metí en un agujero de perro. Había estado en la base 5 en mi vida anterior, así que conocía bien el terreno. Traje algunos fajos de paja y los amontoné en la entrada del agujero. Escuché los disparos fuera y oré en silencio para que Chen Yu tuviera éxito y no me defraudara de nuevo. Finalmente, después de un largo rato, los disparos se detuvieron. Asomé la cabeza y observé un rato. Confirmé que las fuerzas militares del país habían ganado una victoria aplastante. Me alegré y comencé a salir arrastrándome. En el siguiente instante, alguien me agarró por el cuello y me sacó. Era Chen Yu. Casi lloré de alegría. En efecto, no has muerto. ¿Te importa si estoy vivo o no? Chen Yu dijo fríamente, escapaste. ¿Quién puede escapar tan rápido como tú? No estaba de acuerdo. La instinto de autoprotección es natural. Aunque había escapado, no había perjudicado las cosas. Así que dije, esto se llama no causar problemas a la organización. Chen Yu no tuvo problemas en tomar control de la base 2 y la base 5. Excepto la alta dirección del Cuerpo Libre y algunos guardias que apoyaban firmemente al Cuerpo Libre, los demás no se resistieron y no resultaron heridos. Después de todo, la mayoría de la gente eran compatriotas que habían sido forzados. ¿En qué tenían culpa? Chen Yu actuó con decisión y rápidamente se hizo cargo de las dos bases. No solo trajo a las fuerzas militares oficiales, sino también una gran cantidad de suministros. Esa noche, la cocina hizo arroz y estofado de carne de cerdo, y todos pudieron comer hasta saciarse. Chen Yu llevó a un grupo de personas a una reunión y también me dejó un asiento en el último lugar. Como máximo, dentro de un mes, la temperatura comenzará a subir. Debemos recuperar las otras 3 bases antes de entonces y luego centrar nuestra atención en eliminar a los zombies y recuperar el control de la ciudad. En cuanto a Zhao Chen-sun y Yu Tianbao, ahora están atrapados en la base 4. Dejémosles luchar entre ellos y consumirse. Después de que la temperatura suba, hay otra cosa muy importante. Debemos aprovechar esta temporada para sembrar los cultivos y garantizar la subsistencia de la población en la mayor medida posible. Cuando busquen suministros, presten atención a las tiendas de suministros agrícolas. Necesitamos una gran cantidad de semillas de cereales y verduras. Después de la reunión, me acerqué a Chen Yu y le dije con expectación, líder Chen, yo. Chen Yu me interrumpió, frunciendo el ceño, el Cuerpo Libre ya es del pasado. No hay líder aquí. De acuerdo, capitán Chen. Le seguí la corriente, tengo muchas semillas. Estoy dispuesta a donar para el futuro de toda la humanidad. Chen Yu alzó las cejas, en cambio, ¿qué quieres? Me sentí un poco avergonzada de ser tan fácil de ver a través. He oído decir que más adelante se redividirán las áreas y asignarán viviendas. ¿Podrían asignarme una con patio? Quiero cultivar. Creo que tengo talento para el cultivo. Chen Yu dijo, ¿solo eso? Pregunté con timidez, es la primera vez que pido un favor. ¿Esta solicitud es demasiado conservadora? Chen Yu gruñó y se marchó, levantando la manga. Los zombies todavía no han sido eliminados y ya estás pensando en una vivienda. Después de que el equipo nacional se hizo cargo de la base, lo primero que hizo fue distribuir suministros de abrigo, una chaqueta, una manta y un par de zapatos de algodón para cada persona. Entonces me di cuenta de que había tantos suministros en el almacén, al menos no faltaba equipo de abrigo. Pero ellos no querían sacarlos, solo miraban cómo estábamos temblando y amontonados. ¡Qué bestias tan crueles! Y los cambios no se detuvieron ahí. La base organizó una vanguardia de jóvenes y fuertes para buscar suministros. A cada persona se le distribuyó un arma y había tropas militares de acompañamiento. Por supuesto, todos todavía tenían que trabajar y comer en la cocina colectiva. Pero todos podían comer hasta saciarse y, si estaban heridos, podían ir a la clínica para recibir vendas y tratamiento, en lugar de ser indiferentemente empujados hacia los zombies. Esto hizo que los sobrevivientes en la base creyeran más firmemente que todo estaba evolucionando hacia un mejor estado. No vi a Chen Yu durante un tiempo. Él estaba ocupado y yo también. Trabajaba durante el día y asistía a clases por la noche.
La base había contratado a 3 profesores de agricultura para impartir clases por turnos todas las noches. Después de todo, la agricultura y la ganadería son la base de la subsistencia. Después de derrotar a los zombies, se debía promover fuertemente y se debían cultivar más expertos en este campo. Creo que tengo un poco de talento para el cultivo. Además, con el conocimiento previo que había aprendido por mi cuenta, aprendía con mucho entusiasmo. Alrededor de 2 semanas después, llegó otro grupo de sobrevivientes. La base 4 fue tomada, los 2 líderes fueron capturados, pero debido a que la muralla de la base se derrumbó y necesitaba tiempo para ser reparada, la mitad de los miembros fueron trasladados aquí temporalmente. Volví a ver a Du Xiaoxiao. Ambos nos sorprendimos de la vitalidad de la otra. Me reconoció y sus ojos se llenaron de odio. Sus dientes se rechinaron. Santing, ¿todavía estás viva? Probablemente no había tenido una buena vida últimamente. Las heridas en su rostro se habían convertido en cicatrices espantosas y se había adelgazado mucho. Probablemente se había consolado pensando que al menos estoy viva. Santing debe estar muerta. Pero al descubrir que no solo estaba viva, sino que también estaba viviendo bien, perdió el control. La provoqué intencionadamente, burlándome de ella. No solo estoy viva, sino que estoy prosperando. Admite, Du Xiaoxiao, soy mejor que tú y vivo mejor que tú, tanto antes como ahora. Nunca podrás igualarme. Sabía muy bien cómo herirla. Como era de esperar, Du Xiaoxiao estaba a punto de salirse de sus cascos. Si no hubiera sido porque alguien le estaba deteniendo, me habría atacado. Le hice un gesto de desprecio y no le hice caso. Probablemente había perdido la memoria y se había olvidado de cómo la había enseñado una lección con bofetadas en la base 4. La vida era larga, nuestro asunto no había terminado. Pero la situación general estaba mejorando constantemente. Después de recuperar la base 4, la base 3 y la base 1 también fueron tomadas rápidamente. El cuerpo libre estaba en declive. Los 2 líderes probablemente habían recibido la noticia y se habían escapado con suministros y guardias, sin saber dónde se escondían. Otro par de semanas más tarde, el tiempo finalmente comenzó a mejorar. Aunque la mayoría del tiempo todavía estaba nublado y nevando, 1 o 2 veces a la semana el cielo se aclaraba. Cada día, alguien tenía que subir a la muralla para limpiar la nieve y el agua, de lo contrario, después de una noche, se congelaría y se haría dura y resbalosa. Esta noche, me tocó limpiar la muralla oeste. Este lugar estaba cerca del establo de vacas y había casi nadie. Mientras estaba trabajando distraída, de repente vi una figura furtiva pasar rápidamente. La figura me resultó un poco familiar. Me dieron curiosidad y la seguí con sigilo. La figura se acercó a la base de la muralla oeste, se acercó al pasillo de seguridad y sacó una llave del bolsillo y abrió la puerta de acero más interior. Esta puerta tenía 3 capas y normalmente estaba cerrada. Al principio, se construyó con el objetivo de proporcionar una salida a la población en caso de que la puerta principal de la base no resistiera. Con la luz débil reflejada por la nieve bajo la luna, reconocí que era Du Xiaoxiao. Du Xiaoxiao tenía una llave, no sabía de dónde la había sacado, y estaba a punto de abrir la segunda puerta con temblores. Grité, ¿qué estás haciendo? Sorprendida, se cubrió el rostro y huyó. Tomé la pala y la perseguí. Finalmente, la atrapé en la muralla. Ella se apoyó en la pared y gritó, no te acerques, o me voy a saltar. Me reí, ¿a quién estás amenazando? ¿Crees que me importa si mueres? Dije que la gente del cuerpo libre se escapó tan rápido. Parece que fuiste tú quien les envió el mensaje. Antes solo pensaba que eras mala persona, pero ahora veo que también eres inmoral. Du Xiaoxiao evitó mi mirada con ojos desordenados. Primero intentó negarlo, luego cambió de tono. Santing, nos conocemos desde hace años. Aunque siempre me has tratado mal, en mi corazón todavía te considero una amiga. ¿Sabes? En el extranjero, no hay virus ni zombies. Todos pueden vivir una vida feliz. Solo tienes que abrir esta puerta y dejar entrar a algunos zombies, y la tarea estará completada. Podemos olvidar nuestras antiguas enemistades. Te puedo llevar contigo. Le señalé y la insulté, sigues siendo tan estúpida. ¿Acaso la luna en el extranjero es más redonda y los zombies no muerden? Dejando aparte nuestras enemistades personales, traicionar al país es contra la línea de fondo. O te mato aquí hoy, o te vienes conmigo y te entregas. Du Xiaoxiao no era atractiva en absoluto ahora. La mitad de su rostro estaba cubierta de cicatrices, su cabello estaba desgreñado y su rostro estaba retorcido, parecía un demonio que salía del infierno. Me miró fijamente y de repente dijo,
de acuerdo, me voy contigo. Y luego comenzó a acercarse a mí lentamente. Estaba segura de que estaba tramando algo, así que retrocedí 2 pasos. Como era de esperar, cuando se acercó a mí, de repente se lanzó hacia mí, agarrando un ladrillo. Evité el golpe inclinando la cabeza y le di un golpe en el cráneo con la pala. Había hielo y nieve no derretidos en la muralla. Du Xiaoxiao tropezó y cayó hacia un lado, luego se precipitó por la muralla. La muralla tenía más de 10 metros de altura y había zombis esporádicos afuera. El grito de Du Xiaoxiao solo duró 2 segundos y luego se cayó. Me quedé pensando durante medio minuto y luego bajé de la muralla con la pala. ¿Compasión? Ni hablar. ¿Quién se había dado cuenta de mi situación cuando yo había sufrido lo mismo en mi vida anterior? En lugar de lamentar la muerte de Du Xiaoxiao, más me dolía perder la clase de esta noche. Se decía que se iba a hablar sobre los cuidados de las cerdas embarazadas, muy prácticos. La desaparición de Du Xiaoxiao no causó ningún disturbio en la base, pero todavía le conté a Chen Yu lo que había pasado. Seguramente hay muchos espías dobles en la base. Tienes que limpiarlos. Si alguien más intenta abrir la puerta y dejar entrar a los zombies, todos estaremos perdidos. Pero Du Xiaoxiao realmente tiene una gran vitalidad. Pensé que se moriría con el calvo Zeng en la base 4. Chen Yu alzó las cejas. ¿No dije que te dejaría tratarla como quisieras? ¿Cómo pudo morir antes de eso? Ahora entendí por qué Du Xiaoxiao siempre aparecía en mi campo de visión. Había un tirante detrás de escena impulsando todo. Parece que Chen Yu era bastante honrado. Otro largo periodo de tiempo después, el tiempo finalmente se aclaró completamente y la temperatura comenzó a subir constantemente, hasta detenerse en 20 grados. Esta era una temperatura muy cómoda y también muy adecuada para sembrar y cultivar los cultivos. La gente se quitó las pesadas ropas de abrigo y comenzó a cultivar la tierra con las herramientas, sembrando las semillas. El ejército limpió y trató de manera segura a los zombies, evitando que las cadáveres se acumularan y generaran virus y bacterias en un ambiente de alta temperatura. Los humanos fueron recuperando el control de la ciudad poco a poco. Durante este tiempo, volví una vez a la villa. El piloto era todavía Xiao Heu, quien seguía siendo el comunicador de Chen Yu. Desde lo alto, la tierra estaba cubierta de un tono de verde pálido, el color de la esperanza. Lo único inesperado fue que el río debajo del acantilado se había desbordado después de la fusión de la nieve. Ahora casi había cubierto el suelo. Si hubiera vuelto un poco más tarde, la villa podría haberse inundado. Xiao Heu y yo cargamos los suministros en el avión, especialmente las semillas y los medicamentos, que eran suministros muy escasos. Las 5 bases fueron recuperadas. Mirando la bandera roja ondeando sobre la base, me dijo con sinceridad, eres un buen líder. Si en el futuro todavía hay que mantener el modelo de supervivencia de la base durante un tiempo, creo que eres la persona más adecuada para este puesto. Chen Yu dijo, tienes buen ojo. Siempre hablaba así, ya estaba acostumbrada. Agregué, en realidad, también escuché hablar de tus hazañas en mi vida anterior, pero moriste joven. Por suerte, esta vez no se repitió el mismo destino. Espera, ¿también has renacido? Chen Yu me miró con desprecio, ¿acabas de darte cuenta? La nieve se derritió, las nubes se dispersaron. La luz del sol iluminaba esta tierra pacífica y tranquila, llena de vida y con un futuro prometedor.